Hola, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Olga Oñate Aguillón y hoy día vamos a conversar acerca de los diferentes diagnósticos endodónticos. Primero vamos a recordar el resultado de aprendizaje de esta unidad, que es formula un diagnóstico clínico diferencial, provisional o definitivo de la patología bucal de pacientes adultos, incluyendo la interpretación de la historia clínica y los datos obtenidos en los exámenes clínicos, radiográfico u otro tipo de pruebas diagnósticas. Primero, para poder conversar acerca de los diagnósticos endodónticos, vamos a recordar un poquitito algunos conceptos sobre la pulpa dental, conceptos que ustedes ya se supone que conocen a través de las asignaturas previas. Bueno, la pulpa dental es un tejido compuesto por tejido conectivo, ¿cierto? Tiene componentes vasculares, linfáticos y nerviosos. Ocupa la zona central del diente, que es lo que se conoce como cámara pulpar, y que se encuentra en la corona dentaria y que refleja la forma de este. Y también la vamos a encontrar en los canales o conductos radiculares de los dientes. Y en los molares vamos a observar la presencia de cuerpos pulpares, que son prolongaciones de la pulpa que se dirigen hacia las cúspides de los molares. El canal radicular o conducto es la continuación de la cámara, pero está, bueno, obviamente ustedes ya esto lo saben, ubicado en la raíz, y mediante el proceso de maduración dentaria, eh, no solamente se va formando este canal radicular principal, sino que también pueden existir canales accesorios, resultando muchas veces que la anatomía es bastante intrincada y también podemos tener múltiples foraminas aparte del foramen apical principal, lo que va a provocar la comunicación con el ligamento periodontal, no solamente en la zona apical. Con respecto a los componentes celulares de la pulpa, bueno, tenemos una capa de odontoblastos, ¿cierto? La función de los odontoblastos son las principales células productoras de dentina. Y también la pulpa dental tiene un reservorio de células que provienen de células indiferenciadas, tipo fibroblasto, que mantienen la capacidad de diferenciarse en distintos tipos celulares. La mayor parte de las células de la pulpa son fibroblastos y sintetizan componentes de la matriz extracelular como el colágeno. También podemos encontrar en una capa más interna células defensivas como histocitos, macrófagos, linfocitos polimorfonucleares, mastocitos, células plasmáticas, eosinófilos, etc. Y la sustancia fundamental está formada por la matriz extracelular amorfa, que está constituida por proteoglicanos y agua, fibras colágenas y fibras reticulares. Eso un recordatorio de los componentes a nivel histológico de la pulpa. Ahora, la pulpa cumple diferentes funciones. Dentro de estas funciones tenemos la inductora, sobre todo en la época de formación del diente, donde induce a las células vecinas para generar los tejidos que rodean al diente. Tenemos una función formativa que se refiere a que es capaz de formar dentina primaria y secundaria por los odontoblastos en la capa externa de este órgano pulpar. Tiene una función nutritiva, ya que la pulpa nutre la dentina debido a que los vasos sanguíneos que están ubicados bajo las células odontoblásticas le van a proveer, perdón, voy a tomar un poquitito de agüita, le van a proveer esta nutrición a los dientes. También tiene una función sensitiva,
alertando cuando ocurre una injuria que provoca daño, que puede provocar un daño en los dientes. Y también tiene una función defensiva o reparativa, ya que puede detener ciertos procesos dañinos que afectan a los dientes mediante la formación de dentina terciaria, reparativa o reaccional. O bien la formación de dentina esclerótica provocando la obliteración de los túbulos dentinarios. Esas son, a grosso modo, las funciones principales de la pulpa. Bueno, la irrigación, que es una de las funciones más importantes, la circulación pulpar es de tipo terminal anastomotic y estos vasos penetran y salen por el foramen apical y su función es nutrir a los odontoblastos. La inervación, podemos encontrar una inervación, la pulpa es un tejido altamente inervado y vascularizado, como lo mencionamos recién. Y el componente nervioso consta de fibras nerviosas motoras y sensitivas que llegan también a través del foramen apical. Tenemos fibras sensitivas, donde vamos a encontrar fibras mielínicas tipo A delta y A beta. Y también amielínicas, que se conocen como fibras tipo C. Las fibras tipo C son polimodales, es decir, pueden asumir diferentes reacciones ante diferentes estímulos. Estas fibras tipo C son de conducción lenta e intervienen en el control del calibre arteriolar, es decir, tienen una función vasomotora. Estas fibras mielínicas sensitivas A delta provienen del quinto par craneano, es decir, son trigeminales, y todo estímulo que provoque a estas fibras va a dar como resultado una reacción dolorosa. Estas fibras también van a reaccionar según su diámetro, según su velocidad de conducción y función, y actúan como nociceptores que contribuyen a la función defensiva del diente. Ahora, ¿cómo podemos diagnosticar la patología pulpar? Bueno, aquí es muy importante que nosotros realicemos una muy buena anamnesis, que es lo que hemos estado viendo durante todo el semestre. Y en este caso específico vamos a evaluar, por ejemplo, tenemos que recopilar una información muy exacta acerca de la historia del dolor. Esto lo vamos a complementar con una evaluación clínica, tanto una evaluación clínica extraoral como una evaluación clínica intraoral. Las radiografías también es un examen complementario muy importante para determinar también los diferentes tipos de patologías pulpares y también los test de sensibilidad pulpar. Es muy importante que nosotros, desde el minuto que el paciente ingresa a nuestro box de atención, nos podemos dar cuenta si el paciente viene con dolor o si su motivo de consulta es el dolor. Y es aquí donde ustedes tienen que aplicar todo lo que han aprendido acerca de cómo elaborar una adecuada historia clínica. Con respecto a la historia del dolor, es importante averiguar desde cuándo le duele. Ustedes le van a preguntar a su paciente cuándo le comenzó el dolor, eh, cuántos días lleva este dolor presente, si lleva un día, semana o más tiempo. La intensidad del dolor, ya pueden usar la escala EVA, que es una escala que gradúa el dolor de 1 a 10, donde 1 es ausencia o muy poco dolor y 10 es el máximo dolor. Entonces le pueden preguntar al paciente del 1 al 10 cuánto le duele, y ahí el paciente les va a contestar: me duele 5, me duele 6 o me duele 10. ¿Cómo es el dolor? Si ustedes se recuerdan de sus clases anteriores, hay diferentes tipos de dolor que nos pueden orientar también en el diagnóstico, si el dolor es agudo, pulsátil, sordo, lancinante, etc. Si este dolor
tiene algún alivio, si se alivia al cambiar de postura, al tomar un analgésico, etc. Entonces, esta historia del dolor, en el caso para poder llegar a un diagnóstico de la patología pulpar, es muy importante. Bueno, y el examen clínico extra e intraoral podemos observar múltiples cosas, desde puede llegar el paciente con una pieza que no tiene nada, que está aparentemente sana, pero sin embargo refiere algún dolor, o puede llegar el paciente con gran destrucción coronaria o con restauraciones, múltiples restauraciones, etc. Entonces es importante que nosotros vayamos eh, analizando cada una de esas cosas y cotejándolas con los otros antecedentes que vamos recopilando, uniendo, por ejemplo, la historia del dolor a la que vemos en el examen clínico extra e intraoral. La radiografía también nos va a ayudar, ¿ya? Y para esto podemos tomar una radiografía Bywin o una radiografía periapical, ¿ya? Donde vamos a hacer la descripción sistemática de todo lo que hallazgos que encontremos. Otra cosa muy importante son los test de sensibilidad. Los test de sensibilidad a los estímulos fríos y calientes, ya que vamos a aplicar. Bueno, ustedes en clínica van a realizar esto y tienen que tener claro que para realizar los test, primero tienen que hacerlo con comparación con otros dientes. Por ejemplo, si el diente sospechoso es un diente que tiene una restauración, hacer en el contralateral también estos test de sensibilidad o en piezas que estén absolutamente sanas para ver cuál es la reacción normal del paciente. Y ahí aplicar estos diferentes tests para poder complementar nuestra información y llegar a un diagnóstico más certero. El test de sensibilidad térmica al frío lo podemos realizar con el EndoIce, que es tetrafluoretano, ¿ya? Que tiene una temperatura de menos 25 grados Celsius, bastante frío. Y esto nosotros lo vamos a aplicar con una motita de algodón, puede ser sobre las piezas dentarias. Como les digo, hay que hacer estos test en más de una pieza, no solamente en la pieza que se supone que podría estar comprometida, sino que tenemos que hacerlo en el contralateral, los dientes vecinos, etc. También podemos realizarlo con dióxido de carbono, que es hielo seco, que esto es bastante más frío, menos 56 grados Celsius, o con cloruro de etilo. Y ahí vamos a tener diferentes respuestas de acuerdo a lo que esté sucediendo en nuestro paciente. Después tenemos los test de sensibilidad térmica al calor, y esto se realiza con un trozo de gutapercha, la gutapercha esa blanca, calentada en el mechero, y de la misma manera que como lo hicimos con el test de sensibilidad al frío, vamos a aplicarlo en varias piezas dentarias para poder hacer una comparación. Y también podemos hacerlo con la fricción de una copa de profilaxis, porque esto al producir fricción va a producir calor y también vamos a obtener una respuesta. También podemos aplicar un test de sensibilidad mediante un aparato eléctrico que puede provocar dolor a la estimulación eléctrica de las fibras sensitivas. Ahora, estos test no sugieren salud o integridad pulpar, no informa sobre aporte vascular, solo informa la existencia de fibras sensitivas. Se necesita cuando los otros test no son concluyentes. En general, con los test del examen clínico, la historia del dolor, la correcta anamnesis y los test de sensibilidad mencionados anteriormente al frío y al calor, debiera bastar para poder dilucidar cuando tenemos dudas sobre qué pieza es la que está doliendo. Muchas veces
cuando el paciente tiene dolor difuso y no está muy claro el diagnóstico, se realiza este otro test que se llama test de corte dentario o cavidad, ¿ya? Y que se realiza solo en el caso de que ningún test sea concluyente, donde ¿en qué consiste esto? En la eliminación de las restauraciones sin anestesia para evaluar sintomatología. Ahora, esto es un poco controversial porque muchas veces el paciente llega con mucho dolor y si nosotros le eliminamos las restauraciones sin anestesia, además, puede provocar un tremendo rechazo en el paciente. Por lo tanto, se debe conversar previamente con el paciente y él estar de acuerdo en que realicemos este tipo de maniobra para llegar a un diagnóstico. Bueno, y ahora vamos a hablar específicamente sobre los diagnósticos pulpares. Bueno, sobre los diagnósticos endodónticos, que los vamos a dividir en diagnóstico pulpar y diagnóstico apical. Endodóntico pulpar y endodóntico apical. Vamos a partir por los pulpares. Bueno, primero definir lo que se considera una pulpa normal, y lo otro importante es que todos estos diagnósticos son clínicos. La pulpa normal es el diagnóstico como definición, es el diagnóstico clínico en que la pulpa está libre de síntomas y responde en forma normal a los test de sensibilidad. Después tenemos la pulpitis reversible, que es un diagnóstico clínico basado en hallazgos subjetivos y objetivos que indican que la inflamación se podría resolver y la pulpa podría volver a su estado normal. Esta es la pulpitis reversible, ¿cierto? Y aquí, ¿qué es lo que podemos encontrar clínicamente? Podemos encontrar obturaciones de un tamaño relativamente pequeño, podemos encontrar caries. El test térmico en general está un poco aumentado y radiográficamente el periodonto se ve normal y la percusión y la palpación de la zona es negativa. Ahora, en el caso de la pulpitis reversible, en general, las características del dolor es un dolor agudo, es provocado, es decir, hay un estímulo que lo provoca, es localizado, el paciente en general tiene claro cuál es la pieza que le duele y es de corta duración. O sea, se aplica el estímulo ya sea en general frente al frío o al calor y al paciente le duele específicamente una pieza y la puede definir bien. Eso es digamos, como el diagnóstico, los signos y síntomas con los que podemos ayudarnos a diagnosticar una pulpitis reversible. Después la pulpitis irreversible asintomática es un diagnóstico clínico basado en hallazgos subjetivos y objetivos que indican que la pulpa vital inflamada es incapaz de reparar. Pero no hay síntomas clínicos, pero hay una inflamación producida por caries o trauma. O sea, nos vamos a encontrar aquí con clínicamente o radiográficamente con algunas alteraciones en la pieza dentaria, pero no hay sintomatología dolorosa. En general, el test térmico aquí en este caso está disminuido y la percusión y el dolor a la percusión y a la palpación están negativos. Después tenemos la pulpitis irreversible sintomática, que es un diagnóstico clínico basado también en hallazgos subjetivos y objetivos que indican que la pulpa vital inflamada es incapaz de reparar, pero aquí hay un dolor que persiste a los cambios de temperatura, un dolor espontáneo y referido. Esa es la pulpitis irreversible sintomática. Después nos vamos a encontrar con otro diagnóstico endodóntico pulpar, que es el diente previamente tratado, que es un diagnóstico clínico indicativo que el diente ha sido tratado endodónticamente y que él o los canales o conductos están obturados con algún tipo de material de relleno
que no sea la medicación intracanal, es decir, un diente al cual le han hecho una endodoncia. La endodoncia puede estar en buenas condiciones o en malas condiciones, pero tiene una endodoncia realizada. Después tenemos el diente con terapia previamente iniciada, que es un diagnóstico clínico indicativo que el diente ha sido previamente tratado en forma parcial, ya sea con una pulpotomía o con una pulpectomía. Y por último tenemos la necrosis pulpar, que es un diagnóstico clínico indicativo de muerte pulpar. Generalmente en estos casos de necrosis no hay respuesta a los test de sensibilidad. ¿Ya? Aquí la pieza nosotros aplicamos los estímulos tanto frío como calor y no hay ningún tipo de reacción. Ahora vamos a hablar de los diagnósticos endodónticos apicales. Bueno, primero vamos a partir por los tejidos apicales normales. Y se dice que un diente tiene su tejido apical normal cuando los tejidos perirradiculares no están sensibles a la percusión o a la palpación. La lámina dura que rodea la raíz del diente está intacta y el espacio del ligamento periodontal se presenta uniforme. Después tenemos la periodontitis apical asintomática. Aquí tenemos una inflamación y destrucción del periodonto apical que es de origen pulpar. Se observa un área radiolúcida periapical, y no da síntomas clínicos. Después tenemos la periodontitis apical sintomática, donde existe inflamación, generalmente del periodonto apical, que da síntomas clínicos como respuesta dolorosa al morder y también dolor a la percusión y a la palpación. Puede estar asociada a un área radiolúcida apical como puede no estarlo. Después tenemos el absceso apical agudo, que es una reacción inflamatoria a la infección y necrosis pulpar, que se caracteriza por una rápida aparición, un dolor, por algo se llama agudo, un dolor espontáneo, dolor del diente a la presión, formación de pus y generalmente aumento de volumen de los tejidos vecinos. Es cuando el paciente nunca había tenido molestia en un diente y de repente se le hincha la cara y empieza con esta sintomatología que es bastante molesta y dolorosa. Ese es el absceso apical agudo. Después tenemos el absceso apical crónico, que es una reacción inflamatoria a la infección y a la necrosis pulpar, caracterizada por una aparición gradual, sin o con muy poca molestia. Hay muy poca sintomatología, no es como el cuadro anterior, donde el paciente tiene mucho dolor. Y aquí hay una descarga intermitente de pus a través de una fístula. Ya es la típica fístula que vamos a encontrar, a lo mejor podemos precisar de qué pieza viene específicamente, muchas veces se presenta entre las piezas, introduciendo por la fístula un cono de gutapercha y tomando una radiografía con el cono puesto, y este nos va a dar la ubicación de qué pieza es la que está causando este absceso apical crónico. Después tenemos la osteitis condensante, que es una lesión radiopaca, como podemos ver aquí, difusa, que representa una reacción localizada del tejido óseo a un estímulo inflamatorio de baja intensidad. Y generalmente lo podemos observar en el ápice del diente. Es una zona radio opaca. Bueno, toda esta información que nosotros recabemos de nuestro examen clínico, tanto intraoral como extraoral, más la historia clínica, la historia del dolor y la anamnesis del paciente, lo vamos a consignar en la ficha de endodoncia que se utiliza en la USS, ya donde
Vamos a consignar la semiología del dolor, el examen clínico extraoral, todos los hallazgos del examen clínico extraoral, todos los hallazgos del examen clínico intraoral, los resultados de las pruebas de sensibilidad, la información que obtengamos del examen radiográfico. Vamos a establecer un diagnóstico, vamos a establecer un tratamiento, un pronóstico y también vamos a incluir un resumen de la preparación química mecánica del PQM. Eso es lo que significa. Bueno, ¿esto qué significa? Es el conjunto de maniobras que acondicionan el sistema de canales radiculares, ya para su posterior obturación. Es decir, todo lo que ustedes van a hacer cuando hacen la endodoncia, o sea, la preparación de los conductos con todos los instrumentos, la irrigación, esa es la parte química, la conformación del canal radicular a través de los instrumentos. Ustedes van a notar qué tipo de técnica usaron, el diámetro de los instrumentos, la longitud, etc. Y después las características de la obturación. Bueno, esta es la ficha clínica de la USS. Todo esto ustedes lo van a llenar en Dentally. ¿Ya? Aquí sale la semiología del dolor, ausente, presente, los desencadenantes, si se desencadena con temperatura, con el frío, con el calor, el tipo de dolor moderado, si es postural, etc. No alcanzo a leer muy bien porque la letra está muy chiquitita, pero todo es básicamente todos los antecedentes que van a recabar ustedes con respecto a las características del dolor. La intensidad, si es leve, moderado o severo, si es sordo, punzante, pulsátil. Todas esas características del dolor son muy importantes que ustedes las recaben bien. Bueno, y la ficha, como toda esta información, como ya les decía, se va a completar en la ficha de endodoncia en el sistema Dentalin. Para esto tienen que acceder a los documentos clínicos, donde dice ficha de endodoncia. Si es un paciente derivado de consultorio, cuando ustedes lleguen en cuarto año, puede que en endodoncia hagan las endodoncias de su propio paciente, si es que tienen un caso que en el plan de tratamiento incluya las endodoncias, o puede que tengan que realizar endodoncias derivadas de consultorio. En el caso de un paciente derivado de consultorio y que ustedes solo vayan a realizar la endodoncia, deben confeccionar una ficha integral simplificada y la ficha de endodoncia. Y en el caso del paciente integrada, como es un paciente que ustedes están tratando, al cual ya le hicieron la ficha integrada, solo deben agregar la ficha de endodoncia. Bueno, y aquí un caso clínico donde se cuenta la historia de un paciente para que ustedes lleguen al diagnóstico. Y este caso es el siguiente. Un paciente que acude a la clínica de cuarto año de la Universidad de San Sebastián de urgencia con dolor referido espontáneo nocturno que aumenta a estímulos y no cede a analgésicos. El paciente asocia el dolor a la zona superior izquierda de la cara, pero no es capaz de localizar el diente en cuestión. O sea, es un dolor difuso, ¿ya? Un dolor espontáneo, referido, difuso, que no cede con analgésicos. Y aquí, donde están estas marquitas, es donde el paciente tiene restauraciones. Aquí tiene en la pieza 2.4, tiene una restauración sintética oclusodistal, la 5 oclusomesial, y acá en la pieza 2.6 tiene dos restauraciones, una oclusal y otra oclusodistal. Acá tenemos las radiografías de las restauraciones que tiene el paciente. Si ustedes se fijan aquí, si son observadores, se van a dar cuenta que donde está esta gran restauración oclusodistal,
el cuerno pulpar como que se arrancó. ¿Se fijan? No está como el cuerno pulpar del lado de acá. Por lo tanto, van a realizar ustedes el examen y en la pieza 2.4 hay dolor al frío de 1 segundo de duración, no hay dolor al calor y no hay dolor a la percusión. En la pieza 2.5 sí hay dolor al frío de 3 segundos de duración, al calor leve y no hay dolor a la percusión. La pieza 2.6 hay dolor al frío, 10 segundos de duración, el dolor al calor está aumentado sobre los 10 segundos de duración y a la percusión está sensible, sin dolor, pero sí presenta una sensibilidad. Con esos antecedentes, ustedes tienen que ir viendo los diagnósticos que revisamos. Ustedes tienen que llegar a la conclusión de cuál es la pieza que está afectada. Les dejo esa tarea que les sirva de estudio. Lo pueden conversar con su docente de clínica para que revisen y lleguen a un correcto diagnóstico. Cualquier duda me pueden localizar en mi correo. Ya la gran mayoría se lo sabe. En todo caso no lo anoté aquí, pero es onate@docenteuss.cl. Y también, como seguramente esta clase la doctora Barrios la está haciendo en forma sincrónica, pueden consultarle a ella para corroborar su diagnóstico. Eso es todo lo que tenía que contarles hoy día. Ahí está la bibliografía y nos veremos en una próxima clase. Que estén muy bien, que tengan buen día.